y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esa palabra es muy importante. Se humilló, murió en la cruz, recibiendo la ira del Padre. Él vivió tu infierno para que tú no tengas que ir a ese lugar. Todo esto lo hizo por amor a nosotros, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? Y toda lengua confesará a Dios. Se está refiriéndose, hermanos, al día del juicio final. Tanto convertidos como los condenados, todos a una sola voz tendrán que doblar sus rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo y van a confesar, van a declarar, van a expresar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Es un reconocimiento, una declaración, es un reconocimiento del derecho de gobernar, es un homenaje solemne. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Amén. Buen día, hermanos. Reciban un cordial saludo de mi parte a todos aquellos que van a ver esta predicación. Que Dios los bendiga, estando en compañía de sus familias. Y un privilegio para mí nuevamente estar con ustedes, abrir la palabra de Dios y recibir este alimento espiritual. Que sea el Señor que nos guíe, que nos abra el entendimiento también para poder asimilar cada una de estas riquezas espirituales. Seguimos, hermanos, con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a ver en el capítulo 2. Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo. En el capítulo 2 consta de 30 versículos. Ahí vamos a estar, si Dios lo permite, la próxima semana, dentro de 15 días también, vamos a estar viendo todo el capítulo 2. Y el día de hoy el tema lo he titulado Tengan la actitud de Cristo. Tengan la actitud de Cristo. La palabra actitud es un modo de comportarse, un modo de actuar, una postura que demuestra nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, una persona que está airada, una persona que está totalmente dominada por la ira, va a actuar de una manera agresiva, quizás con palabras que lastimen a otras personas, tendrá una cara enojada, rojiza, y en muchas ocasiones va a demostrar esa ira que él tiene, lo va a demostrar agrediendo físicamente a otras personas. ¿Cuál sería la actitud o el modo de actuar una persona que está feliz? Obviamente con una sonrisa, ¿verdad?, en la boca, palabras suaves, suspirando, mirando hacia el cielo. Está feliz esa persona y quiere compartir su felicidad con otras personas. Así que depende de la actitud que tengamos, vamos a demostrar cómo somos y cuál es nuestro estado de ánimo. Por lo general las personas van cambiando, hermanos, de ánimo, dependen mucho de las circunstancias. Un día pueden estar alegres, otro día estar molestos, otro día estar tristes o motivados, pero un día pueden tener depresión. El día de hoy vamos a ver una serie de exhortaciones, en total son 3. El apóstol Pablo no solamente le hace a la iglesia de Filipos, sino también a todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Número 1, que tengamos amor fraternal. Número 2, que tengamos esa unidad, que podamos preservarla y conservarla. Y número 3, que seamos humildes, teniendo como nuestro mejor ejemplo a nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, es decir, puesto nuestra mirada únicamente en Él, ya que Él es el que inicia y perfecciona nuestra fe. Cuando tenemos un verdadero arrepentimiento y nacemos de nuevo, Dios va cambiando nuestro corazón, y lo primero que hace es cambiar nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar con relación a Dios, y adoptamos entonces la actitud de Cristo. En el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo nos empieza a dar esa exhortación. Dice el versículo 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esa palabra por tanto es una expresión que nos muestra algo que el apóstol Pablo ya nos dijo. Y si vemos el contexto, podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo ya nos había dicho que siempre oraba por la iglesia de Filipos, pidiendo cada día que conozcan más y más a Dios, teniendo ese amor entrañable entre ellos, dando frutos de justicia que son para la honra, gloria y alabanza de Dios. Pero también, como vimos la semana pasada, ya nos informó de todo lo que él pasaba estando en la cárcel, todas las tribulaciones y persecuciones, pero todo esto trajo un beneficio. El evangelio iba avanzando, ya que el evangelio no está preso. El apóstol Pablo vivía para Cristo, y recordemos ese versículo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él vivía para Cristo, y él, juntamente con la iglesia de Filipo, decía: tanto ustedes como yo estamos juntos en esta lucha. Y entonces vemos, hermanos, cómo esta palabra por tanto significa que miremos el contexto para poder entender mejor por qué el apóstol Pablo está diciendo estas palabras. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. La Nueva Traducción Viviente muestra este versículo, que está compuesto por 4 preguntas. Número 1: ¿hay un estímulo por pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo de amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con su Espíritu Santo? Y por último, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Por supuesto que sí, porque la gracia de Dios se había derramado en la iglesia de Filipos. En la vida de los hermanos de Filipos había un estímulo, una consolación de parte de Cristo. Su Espíritu Santo es el que hacía posible esta unión, y ellos tenían que conservar y preservar esa unidad. Tenían un corazón regenerado, por lo tanto, hermanos, había en ellos un amor tierno y compasivo. El Espíritu Santo que los había sellado, que los había bautizado, es el Espíritu Santo de la promesa que los había confirmado, y por lo tanto había un cambio en la vida de ellos. Esto, por supuesto, no debe quedarse únicamente en palabras, sino que debemos de demostrar esta actitud imitando el modo de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 nos dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo, hermanos, recordemos que está escribiendo esta carta, o escribió esta carta estando encarcelado, pero él estaba feliz, él estaba gozoso. Recordemos, hermanos, que este objetivo de esta carta es para demostrar el amor, el gozo, el contentamiento que solo podemos encontrar en Cristo Jesús, a pesar de las circunstancias que estamos pasando. El apóstol Pablo nos está comunicando a la iglesia que deben tener un mismo amor, amándose los unos a los otros, trabajando de una manera
manera conjunta, de un mismo pensamiento, un mismo objetivo y un mismo propósito, hermanos, que es el de glorificar a Dios. Pero hay muchas personas, incluso cristianos, que viven solo para dar una buena impresión a los demás, satisfacer sus deseos, pero recuerden que la contienda y la vanagloria traen esa discordia, hay pleitos, pero nuestra actitud debe ser de amor, ya que según la Biblia el amor es el vínculo perfecto. Versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Los deseos egoístas, la vanagloria, la ambición pueden, hermanos, arruinar a una iglesia. Mientras que el amor y la humildad, la humildad pueden edificar a una iglesia. ¿Qué es la humildad? La misma palabra de Dios lo define. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué es la humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. La humildad es tener una clara perspectiva de nosotros mismos. Hermanos, es como vernos en un espejo. Escuchen lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno de vosotros que no tengan más alto concepto de sí del que deben tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ustedes. Es decir, con la autoridad que Dios me ha dado, dice el apóstol Pablo, ninguno se crea más de lo que es. Es decir, el apóstol Pablo estaba demostrando, ya que él había sido llamado para el apostolado, pero aún tanto el apóstol Pablo como la iglesia de Filipos delante de Dios eran iguales, aún teniendo esa posición de apóstol. Hoy en día vemos que los que se llaman apóstoles pues prácticamente son intocables. Todo lo que ellos digan, sus palabras son infalibles y no les puedes contradecir nada, y ellos están en un nivel, dicen ellos, de espiritualidad, por así decirlo, de manera que no te puedes acercar a ellos porque la unción que tienen ellos va a hacer que tú te caigas. Eso no es humildad. Vemos que el apóstol Pablo dice en el versículo 3, no sean egoístas, antes bien con humildad, ninguno se crea más de lo que es. Sean realistas a la hora de evaluarse según la medida de fe que les fue dada. Recordemos que la carta del apóstol Pablo a los romanos se divide en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 es la doctrina, es la enseñanza, y a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 16 es la enseñanza llevada a la práctica. Son los deberes, son obligaciones morales que tenemos delante de Dios. Es parte, hermanos, de ese proceso de santificación. Pues vemos en el contexto en Efesios 1 versículo 6, estando persuadido en esto, es decir, estoy seguro de que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esa buena obra que Dios hace, esos deseos egoístas se van desvaneciendo, ¿sí? No debemos hacer nada por envidia, por vanagloria, como muchos lo hacían, como vimos la semana pasada, no sinceramente. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña a ser humildes, y la humildad es tener una clara perspectiva de lo que nosotros somos. Es decir, el apóstol Pablo nos está mostrando
que debemos de tener la actitud de Cristo. Bien, el apóstol Pablo enfatiza esta unidad espiritual pidiendo a los filipenses: ámense entre ustedes, trabajen juntos. Esto incluye, hermanos, ver también por los problemas de los demás hermanos como si fueran los de nosotros. Versículo 4 nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. No se ocupen en sus propios intereses. No se ocupen en sus propios intereses, también procuren interesarse por los demás. Nuestro Señor Jesucristo siempre ponía en primer lugar a las personas. Siempre ponía en primer lugar a las personas. Fue movido a misericordia para sanar a los paralíticos, a las personas enfermas. Fue movido a misericordia y Él siempre estaba ahí con los pecadores, con los publicanos. De tal manera que todo lo que fue su ministerio en esta tierra, a veces no tenía ni tiempo Él, juntamente con los discípulos, en comer. No había descanso para ellos. ¿Por qué? Porque la gente venía en búsqueda de Jesús, y también los más pequeños. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo enfatiza mucho el amor a la iglesia de Filipos? ¿Por qué todos deben de ser de un mismo sentir, sintiendo una misma cosa? Recordemos, hermanos, que en Filipos, esta ciudad, era una ciudad cosmopolita. ¿Qué es la palabra cosmopolita? Cosmo, que significa mundo, y polita, o que significa personas o habitantes o ciudadanos. ¿Qué es una ciudad cosmopolita? En esta ciudad de Filipos habían una diversidad de nacionalidades, personas que iban a vivir a ese lugar, de manera que habían personas con diferentes culturas, habían personas con diferentes costumbres también. Pero vemos, hermanos, que esta ciudad, a pesar de toda la diversidad que había, vemos que allí se derramó la gracia de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, recuerden que en Hechos capítulo 16 nos muestra, por ejemplo, a Lidia, una exitosa mujer de negocios, pues ella vendía púrpura. Recuerden que Lidia no era de Filipos, dice Hechos 16 que era de la ciudad de Tiatira, ¿sí?, en la zona o en la región de Frigia, 400 kilómetros de distancia. Esta mujer era de una alta posición, pero era judía, porque dice que era temerosa de Dios, y un día escuchó el evangelio de Jesucristo por medio del apóstol Pablo, y se convirtió, se arrepintió y se bautizó. Pero también recordemos, hermanos, a esta muchacha que fue liberada de ese espíritu de adivinación. Recuerden que el apóstol Pablo iba caminando ahí y ella empezaba a dar grandes voces. Estos son los que anuncian el camino de salvación, son siervos del Dios Altísimo. Y el apóstol Pablo le dijo al espíritu inmundo: sal de ella. Entonces salió, y uno se pregunta qué es lo que pasó con esta muchacha, porque sus amos, obviamente, al ver que sus ganancias ya se habían esfumado, pues me imagino que la tiraron. O sea, ella no tenía a dónde ir. Pero los discípulos, con ese amor entrañable, muchos eruditos dicen que ella posiblemente originaria de Grecia, pero esta mujer también se quedó absolutamente sin nada. Pero vemos también al carcelero, un hombre que estaba bajo autoridad, que tenía a cargo ahí en la cárcel el custodiar a los que estaban, a los malhechores, y ahí estaba también Pablo y Silas cantando himnos a Dios. Los presos los oían. Pero vemos, hermanos, que la gracia de Dios se derramó sobre él y sobre su familia. Estas tres evidencias, estas tres
vidas, son diferentes trasfondos que tienen. Al haber todo esto, iba a ser muy difícil que haya esa unidad, porque cada uno de ellos tenía diferentes vidas, ¿sí? Cada uno diferentes trasfondos, difícil mantener la unidad, pero en esta carta no nos indica ninguna división que haya en la iglesia. En esta carta no vemos que se estaban peleando todos ahí, como en la carta, por ejemplo, del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerden que en Corintios capítulo 1, allá hay un encabezado que dice: ¿está dividido Cristo? ¿Qué es lo que pasaba en esa iglesia? Nos dice que uno decía: yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y Pablo decía: bueno, ¿está dividido Cristo? Cada uno de ellos tenían a sus predicadores favoritos. Y en el capítulo 7 de Primera de Corintios asoma problemas en el matrimonio. De manera, hermanos, que juntamente con la iglesia de Galacia, también en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ahí ellos habían permitido que los judíos entraran ahí en la iglesia, y los judíos empezaban a enseñarles que tenían que guardar la ley. Aquí en este caso de la iglesia de Filipos no había estas contiendas, pero el apóstol Pablo les manda a que estén unidos en un mismo sentir, como lo dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 4. Pablo nos anima a estar alertas contra cualquier actitud de egoísmo o celos o vanagloria que acarrean divisiones y pleitos en la iglesia. Ahora el apóstol Pablo nos da un ejemplo a seguir y nos insta a tener la actitud de Cristo, a tener la mente de Cristo. Recuerden, actitud significa cómo debemos actuar, hablar, pensar y reaccionar en medio de las circunstancias y situaciones, ya que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir. La palabra sentir en el griego es phroneo, que significa estar dispuestos, poner la mira en. Antes de hacer algo en cualquier situación, antes de tomar una decisión, antes de tomar una postura, hay que preguntarnos: ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Tienes problemas? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Eres tentado al mal, al pecado y al deseo? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Hablan mal de ti? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Tienes planes? ¿Qué crees que hubiera hecho Jesús? El tiempo que los discípulos de Jesús estuvieron con su maestro les sirvió de aprendizaje. Ponían la mirada en Jesús, en cómo hablaba Jesús, en cómo actuaba. Pero varios de ellos, a lo largo de ese entrenamiento que ellos tuvieron, muchos de ellos actuaban con sus deseos egoístas. Mientras que el apóstol Pablo nos dice: tengan ustedes la actitud y el mismo sentir que hubo también en Cristo. Vemos que el apóstol Pedro un día sacó la espada. ¿Qué actitud tomó él? Por un momento se le olvidó, quizás, cuando Jesús enseñó acerca de la ira, acerca del enojo, se le olvidó totalmente de la mente, sacó la espada para defender a su maestro, el cual iba a ser arrestado, y ahí estaba Judas. Como Juan y Jacobo, que ellos le dijeron a Jesús, porque los samaritanos habían rechazado a Jesús y no le permitieron entrar. Juan y Jacobo dijeron a Jesús: Señor, vamos a orar para que le caiga fuego del cielo.
En un momento se les olvidó todo lo que Jesús les había enseñado. Por eso debemos de sentir como Cristo, estar dispuestos a poner nuestra mirada y antes de hacer algo preguntarnos qué haría nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo que apoderarse o aferrarse. No se aferró por amor al hombre. Versículo 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Esta palabra despojar significa quitarse, como quitarse una vestimenta, renunciar a sus privilegios. Pero esto, hermanos, de una forma voluntaria. Tomó forma de siervo, es decir, adoptó la humilde posición de esclavo. Y si ustedes ven Filipenses capítulo 1 versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, es decir, esclavos de Jesucristo. También nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, renunció a esos privilegios, tomó forma de siervo semejante a los hombres. La encarnación fue el acto de preexistencia del Hijo de Dios que voluntariamente adoptó un cuerpo y la naturaleza humana. Pero escuchen bien esto, hermanos, sin dejar de ser Dios. Hebreos 10:1 nos dice, esto es muy importante, Hebreos 10:1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Los holocaustos y las expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El justo por los injustos. Él puso su vida para llevarnos a Dios. Vemos, hermanos, que Él se despojó a sí mismo, dejando los privilegios que tenía en su gloria, pero no dejó de ser Dios. Y aquí hay un problema muy grande que hay con los testigos de Jehová. Esta secta que dice Jesús no es Dios. Y vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que Jesús es Dios. Pero algo que nos puede hacer razonar y pensar es la posición que tenían los fariseos. Un día los fariseos agarraron piedras, iban a apedrear a Jesús, y entonces Jesús les dijo: momento, ¿por qué me van a apedrear? ¿Me van a tirar estas piedras porque sané a una persona? Y los fariseos le dijeron: no, Jesús, nosotros no te vamos a tirar piedras por lo que hiciste, te vamos a apedrear. ¿Por qué? Porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios.
Y entonces le preguntamos a los testigos de Jehová, ¿quién tenía la razón? ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿Los fariseos al decir, tú Jesús no puedes ser Dios? ¿O le hacemos caso a lo que Jesús decía? Porque Él decía, yo y el Padre uno somos. Yo he descendido del cielo. Vemos, hermanos, que Jesús se despojó tomando la forma de siervo, un esclavo, para darnos ejemplo, para que copiemos la actitud que Él tuvo. Se despojó a sí mismo y ahora Jesús estaba sujeto a un lugar, a un tiempo y a muchas limitaciones humanas. Pero lo que hizo única su humanidad es que estaba libre de pecado. Escuche bien, existía siempre, es igual a Dios porque es Dios. Tomó forma humana para realizar el plan perfecto de redención. Se convirtió en hombre para identificarse con el ser humano. Se despojó de los derechos divinos, dejando su trono de gloria, y nos vino a sacar de la escoria. Murió en la cruz recibiendo la ira del Padre. Él vivió tu infierno para que tú no tengas que ir a ese lugar. Y todo esto lo hizo por amor a nosotros, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si puedes ver la actitud de Cristo, hermano, su sentir. Jesús no buscó reputación, que la gente hablara bien de Él. No buscó reconocimiento. En Juan 5:41 Él decía, gloria de los hombres no recibo, es decir, no me interesa que hablen bien de mí. No buscó reputación. Su vida fue de pobreza y sufrimiento. Experimentó el odio y el desprecio público. Hermano, ¿te aferras a tus deseos egoístas? Y un cristiano puede pensar y actuar de esta manera, escúchenlo, y decir, puedo gastar como yo quiera mi dinero, para eso trabajo. Una joven embarazada puede decir, yo tengo el derecho de abortar a esto que tengo adentro. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad sobre mi cuerpo. Es decir, ese pensamiento egoísta. Porque esta muchacha está diciendo, si yo dejo nacer a este niño, va a echar a perder todos mis planes egoístas que tengo. Y por eso decide abortar y asesinar, quebrantando el sexto mandamiento. Uno puede decir, ignorar a alguien es responder con inteligencia. Si no das, no pidas. Esos, hermanos, son deseos egoístas. Pero, hermano, ¿estás dispuesto a servir a Dios y a tu prójimo? Versículo 8 nos sigue diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa palabra es muy importante. Se humilló. La palabra tapeino, que significa se bajó, una actitud de arrodillarse. Se humilló en obediencia a su Padre, muriendo en la cruz, tal y como mueren los criminales. Jesús fue obediente. Esa palabra obediente significa sujeción, sujeto ¿a quién? A su Padre. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? En la mente de Cristo siempre estuvo a hacer la voluntad de su Padre. Juan 6, 37 y 38 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y todo aquel que a mí viniere no le echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí se lo estaba diciendo a los judíos, ya que los judíos decían, nuestros padres comieron el maná en el desierto, pero Jesús les dijo, sí lo comieron, pero murieron. Pero yo soy el pan que descendió del cielo. Vemos, hermanos, que hay una recompensa
cuando versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo exaltó, esa palabra, lo levantó, lo enalteció. Jesús se humilló y el Padre lo exaltó, el premio por su obediencia, porque dice la palabra que todo aquel que se humilla será enaltecido, pero todo aquel que se enaltezca será humillado. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los de corazón humilde. Ver a los demás como superiores a uno mismo. Y luego aquí cita Isaías 45:23, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Isaías 45:23 dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Está refiriéndose, hermanos, al día del juicio final. Tanto convertidos como los condenados, todos a una sola voz tendrán que doblar sus rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo y van a confesar, van a declarar, van a expresar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es un reconocimiento, una declaración, su reconocimiento del derecho de gobernar, es un homenaje solemne. Esto no quiere decir que los condenados, con decir tú eres Señor, ya los va a perdonar, no, ellos ya están totalmente condenados. Pero aquí vemos que todos darán un día, en el día del juicio final, darán la gloria a Dios y dirán: Jesucristo es el Señor, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta exhortación, hermanos, es de tener la mente de Cristo, la actitud de Cristo, el mismo sentir, imitar el modo de hablar, de pensar y de actuar de nuestro Señor Jesucristo, teniendo ese amor fraternal, teniendo esa unidad entre los hermanos y siendo humilde, dejando atrás nuestros deseos egoístas, siendo obediente a Dios de la misma manera que Jesús lo fue, despojándonos a nosotros mismos y ver por los demás. Dios derramará de su gracia, pero hay que ser obediente. La misma manera que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Hermanos, que Dios nos ayude a que en cualquier circunstancia que estemos pasando, cualquier situación, reflejemos la actitud de Cristo. Recuerden, ¿qué haría Jesús? La situación que estés pasando o lo que estés viviendo, pregúntate ¿qué haría Jesús? Y cómo vas a actuar en medio de esas circunstancias. Jesús, por medio de la palabra, todos tienen su Biblia en casa. Este libro hermoso es nuestro tesoro, y aquí lo podemos ver. Esto es Jesús. Si quieres conocer más de Él, tienes que meditar en la palabra, y cada vez más te vas a parecer más a Él. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que en el libro de los Hechos hubo una persecución tan grande? Los apóstoles eran perseguidos. ¿Por qué? Porque todos veían la actitud y decían: estos seguían a Jesús. Mira cómo hablan, mira lo que predican, es lo mismo que hacía aquel que fue crucificado y que murió. Es la actitud que tenían ellos, porque ellos ponían su mirada en Jesús, el autor y consumador de su fe. ¿Hay un estímulo por pertenecer a Cristo? ¿Hay algún consuelo de amor? ¿Tenemos alguna comunión en su Espíritu Santo? ¿Tenemos un corazón tierno y compasivo? Por supuesto que sí, hermanos, porque Dios ha hecho la obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día que regrese. Que estemos dispuestos a reflejar
todos los días de nuestra vida, hermanos. La actitud de Cristo. Tengan esta misma actitud de Cristo, dejando el egoísmo, dejando las envidias, no viendo a los demás como que te crees en vanagloria y que te crees más elevado, porque todos somos iguales delante de nuestro Dios. Hermanos, tengamos la actitud de Cristo. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos ha enseñado, Señor, a que tenemos que tener la actitud de Cristo, el mismo sentir de Cristo. Si nos llamamos cristianos, debemos de andar como Él anduvo. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, en cada una de las circunstancias que pasan, de las pruebas, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a tomar decisiones sabias. Estamos en este cuerpo que hay un remanente de pecado y muchas veces podemos equivocarnos, tomar decisiones que no son correctas, Padre. En un momento se nos olvida tu palabra, oh Dios, y podemos tener esos deseos egoístas, Padre. Te pido por mis hermanos de la iglesia, congregación, el Bautista Siloé, Señor, que seamos siempre de un mismo sentir, trabajando juntos, Señor, a pesar de la situación que estamos, Padre. Que ese amor crezca más y más, Señor. Que tengamos esa actitud que tuvo Cristo, que se humilló, que nos humillemos, Señor. Que veamos a los demás, Padre, y podamos ayudarles también, Señor. Que estemos libres de egoísmo, de vanagloria. Oh Dios, porque toda la gloria, oh Dios, es para ti. No nos llevamos ni siquiera el 1% de la gloria que a ti te pertenece, oh Dios, pues tú eres el amo y Señor de la iglesia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por traer consuelo a nuestros corazones y estas exhortaciones, Padre, que tenemos que ponerlas en práctica, teniendo ese amor entrañable, teniendo, Dios, esa actitud que tuvo Cristo, siendo humildes y conservando y preservando la unidad que tenemos gracias a tu Espíritu Santo. Jesucristo es Señor. Jesucristo es el Señor. Y un día todo el mundo, de todas las épocas, de todas las edades, estarán arrodillados. Aún los ateos que dicen que no existe Dios, de todas las religiones estarán doblando su rodilla, incluido el enemigo del cristiano. Satanás doblará su rodilla y dirán: Jesucristo es el Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siendo en forma de Dios, Rey de todo
este